Hola. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Que la verdad es que estoy muy contenta de estar hoy aquí celebrando el orgullo, este orgullo también de ser una persona con discapacidad, en este espacio maravilloso que nos ha dejado, nos ha cedido una aliada siempre cercana, que es la Fundación ONCE, perdonad, y hacerlo de la mano del movimiento social de la discapacidad. ¿Por qué este acto? Este acto que hemos llamado Los Otros Armarios y que de que vamos a hablar sobre los derechos sexuales que tenemos las personas con discapacidad, lo hemos concebido, es verdad que de manera un poco rápida, precipitada, por un flechazo que tuve con Carlos de la Cruz, que es un sexólogo que luego hablará con 4 mujeres poderosas, con 4 mujeres con discapacidad, sobre esto, sobre nuestro derecho a la sexualidad. En esta semana se habla de diversidad sexual, de orientación, de expresión sexual, pero es que nosotros todavía estamos, en muchos casos, en la antesala de todo eso. Es verdad que nuestros cuerpos son ese primer territorio en conflicto, porque hubo personas que patologizaron, llegando incluso ese diagnóstico a colonizar pues nuestra propia existencia. Y lo malo de todo esto es que las personas con discapacidad nos creímos ese relato y asumimos, en muchos casos, que las personas con discapacidad carecíamos de vida afectiva y de vida sexual. Y estos armarios, que han estado acorazados durante mucho tiempo, afortunadamente ya tenemos las llaves para abrirlos. Y la mejor prueba de ello es este acto y la presencia en él de personas como yo, como vosotras, que nos hemos rebelado también contra esa herencia perversa que ha provocado mucho dolor y mucho sufrimiento a las personas con discapacidad. Estamos, como decía al inicio, en los días del orgullo LGTBI, y es un concepto del que también se nos ha privado a las personas con discapacidad. Y estamos aquí para decirle al mundo que la discapacidad es verdad que se privó o que se categorizó en el temor, en la vergüenza y también en el castigo, y por eso hoy tenemos que izar juntas pues esa bandera del arco iris para decirle al mundo que la discapacidad también entiende, para abrir los armarios de esas opresiones capacitistas a nuestras sexualidades. Y esta actividad se articula en 2 partes. Primero vamos a ver un documental de Paco Gilbert que se titula «¿Y yo por qué no?», que habla de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y seguidamente Carlos hablará con 4 mujeres, pues hablará con Rocío, hablará con Alicia, hablará con Carolina, y no sé si llegará Cristina, y si no Cristina, pues estará Ángeles, y van a reflexionar conjuntamente. Esto no se trata de testimonios en primera persona, sino que van a hablar de posicionamientos políticos. Las personas con discapacidad tenemos opinión sobre las cosas. Más allá de nuestros propios cuerpos y de nuestras vivencias, tenemos opinión sobre el estado de las cosas. Y eso es lo que vamos a hacer en esa segunda parte. Y veíamos necesario, porque estamos en una democracia ya avanzada, y desde el gobierno, por primera vez, desde un gobierno, pues vamos a proponer un debate sereno que contribuya, como digo, a abrir estos armarios a sexualidades que son legítimas.
y sobre todo abrir la conciencia al respeto a las personas con discapacidad, que también genuinamente queremos estar en toda nuestra plenitud. Quiero agradecer a todas las personas que habéis venido a este sitio tan potente, también saludar a las personas que nos están viendo a través del streaming y agradecer a FIAPAS su generosidad por el subtitulado, a la CENSE por poner intérpretes de lengua de signos y nada, como se suele decir en la tele, dentro vídeo. Muestras de las personas con discapacidad, o sea que Carlos, tú das la palabra, Alicia, Rocío, Cristina y Carolina, cuando queráis. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se oye? No pasa ¿Se oye? nada, mujer. Ah, vale. No pasa nada. Que había que entenderlo. Que me muevas un poco más para mí. Ay, ya está. Nos quitamos las mascarillas para hacer la foto. Que me quito la cosa esta. Vale, muchas gracias. Gracias, Jorge. Tenéis agua, si queréis, Rocío, Cristina, Carolina. Yo me voy a acercar. Para... ¿Tienes ahí? Vale, pues me va. Bueno, Carlos, cuando queráis. Vale, pues gracias, Jesús, y bueno, a todas las personas que habéis acudido a ver este documental y sobre todo ahora a escuchar a las que van a ser las protagonistas de la mañana. Yo iba a tratar de ser muy breve porque mi papel es moderador y además ya he salido ahí hablando, con lo cual ya las cosas que tenía que decir ya están medio dichas, pero sí solo hacer 3 breves apuntes antes de empezar con la presentación. Una, que sería tratar de lanzar un mensaje optimista de que están las cosas mejor que estaban, sabiendo de que la botella también está medio vacía, pero también está medio llena. De ahí que incluso destacar que sea Jesús, el patronato de la discapacidad, de que monte un acto de estas características en esta semana, pues no deja de ser un elemento de que en algo estamos mejorando. Es decir, las cosas se han ido trabajando, pero yo creo que este acto en sí ya supone una cierta mejora. Luego quería comentar también, y ya pasando un poco a lo que va a ser la jornada de hoy, a mí me habéis llamado en calidad de especialista, y salía en el rótulo también, como especialista en temas de sexualidad y discapacidad, y solo quería recordaros una cosa, que es decir, yo en ningún momento me especialicé. Cuando yo hice sexología, recuerdo que no nos hablaron para nada de la sexualidad de las personas con discapacidad, algo que afortunadamente ahora ya no pasaría. Y si uno se ha ido especializando,
es precisamente por aprender y escuchar a personas como las que estáis hoy aquí. Es decir, que si yo creo que he aprendido algo en el ámbito de la sexualidad de las personas con discapacidad, es precisamente por escucharos, por participar con vosotras en jornadas. Y bueno, pues uno colabora con Plena, con ASPAIN, con muchas entidades, pero ya os digo que yo creo que el valor es la escucha. Así que de ahí también que os lo agradezca. Y luego ya lo último sería pues recordar una palabra que es la que más se ha repetido en el documental, también en la presentación, y que probablemente también va a ser el hilo conductor de lo que comentemos esta mañana, que es la palabra derechos. Es decir, ha salido desde el título que el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad y cómo hacer posible que lo puedan ejercer. Bueno, pues eso sería un poco lo que yo querría que ahora pudiéramos comentar o que pudierais comentar entre vosotras. Ya os digo que mi papel hoy toca ser moderador, toca aprender y toca en todo caso proponeros temas. Y cuando... Sí, no, iba a comentar. Quiero decir que les iba a decir precisamente que estos días previos nos hemos mandado algún correo haciendo un guión con algunas propuestas de preguntas, pero también con la absoluta libertad de saltaros el guión, todo lo que consideréis oportuno, y también luego pues invitar a las personas que participéis a que hagáis comentarios, o hagáis sugerencias, hagáis propuestas a las 4 personas que tenemos aquí. Las voy a presentar a las 4 y luego enseguida abrimos el debate. Y va a empezar por Alicia, que está ahí a mi derecha. Y va a empezar por ella porque, bueno, pues además de que diga que o pueda decir que es doctoranda en Sociología y Antropología, que nos hayamos conocido en el máster de los estudios LGTBI de la Complutense, que está haciendo una investigación doctoral en torno a la autodefensa feminista y a la perspectiva interseccional, quería rescatar con ella una frase que tiene que ver también con la propuesta que hacía Jesús al principio, y buscando así cosas de ella, en algún momento decía: empiezo a sentir que puedo contar las cosas como quiero contarlas. Y luego aludía a: me cansé de ser la que contaba su experiencia personal como si esta fuera radicalmente distinta de la tuya. Por eso he buscado otros lugares desde los que hablar. Y esa ha sido un poco también la propuesta para todas. Es decir, no vamos a hablar solo desde la experiencia personal, vosotras tenéis toda la tenéis muchas cosas que opinar, que aportar, y entonces ese espacio que proponía Alicia, pues lo hacemos extensivo, o es extensivo para las 4. Y luego también solo comentar, para que conozcáis un poquito más a Alicia, que luego tiene su alter ego, que sería Alicia Batra, con el que hace música, y también quería destacar alguna frase de alguna de esas canciones que decía, de la canción Esta vez, que decía que toda la fuerza está dentro de las invisibles. Decía que bastante ya hemos pasado, esta vez no nos volveremos sin lo que es nuestro. Bueno, que también es un poco el planteamiento. Esa sería Alicia. Luego, siguiendo el orden, tendríamos a Rocío Molpeceres, que es vallisoletana, cuenta con titulación como en el ciclo formativo de grado superior en integración social y diplomada en trabajo social en la UNED, y luego participa activamente en el movimiento asociativo ASPACE. Forma parte de la Junta Directiva de ASPACE Valladolid desde el año 2005 y asimismo está en la Comisión de Género del CERMI estatal, del Consejo de Participación de la Fundación CERMI Mujeres, y en el año 2011 recibió el premio a la trayectoria vital de manos de la Confederación ASPACE. Rocío además escribe, tiene por ahí un par de libros, Rodando hacia la inclusión, y el último del año pasado, Sara decide rodar fuerte, en el que a través de historias de una adolescente con parálisis cerebral intenta pues facilitar el camino a los adolescentes, chicos y chicas con parálisis cerebral. Como estamos hablando de sexualidad, también quiero destacar que Rocío ha participado y muy activamente en la guía sobre sexualidad y afectividad de la Confederación ASPACE. De hecho, puedo decir, pues yo también participé, que lo que tienen de valor esa guía probablemente sea justo unos bocadillos que son lo que dicen las propias personas con parálisis cerebral, entre ellas muchas de las afirmaciones que hizo Rocío, y yo creo que es lo que le da más valor a esa guía. Sigo con Carolina.
Carolina, que es diplomada en empresariales, tiene formación en sexología, ha hecho el máster de sexología sustantiva por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, y además luego se ha formado con otros cursos en la sexualidad de las personas con discapacidad. Con lo cual, como estamos diciendo, todos o todas tenéis mucho que opinar. Es miembro de la Junta de Aspaín Madrid desde 2020 y es vicepresidenta de SORCOM, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social desde 2015. Se considera y es una activista por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y una firme defensora de la filosofía de vida independiente. Puedo decir que también trabajó en su momento también mucho con Soledad Arnau, a la que echamos de menos. Y como curiosidad, ya que me lo ponía, os lo cuento, que participó en las Paralimpiadas de Londres de 2012 en vela. No, lo está buscando y lo cuento. Y luego, por último, y aquí a mi derecha, tenemos a Cristina Paredero, que nos ha puesto nerviosos de si llegaba o no llegaba, pero al final ha llegado. Y es formador y conferenciante en temas de igualdad de género, sexualidad e inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Actualmente es codirectora de la Plataforma Estatal de Representantes con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Plena Inclusión, así como miembro de su junta directiva. Destaco también que en 2021 recibió el Premio Nacional de Juventud por la incidencia social y política en la erradicación de las esterilizaciones forzosas en mujeres con discapacidad. Es activa en redes sociales a través del hashtag, como se diga, RealidadTea, y luego yo tuve la oportunidad de verla cantar en el Congreso de Valencia, en donde hablaba de qué bonito sería no dejar de soñar, tú y yo de igual a igual. Yo estaba ahí y te escuché cantar. Bueno, estas serían las presentaciones. Y ya sin más, pero os digo con toda la libertad para saltaros el guión, yo sí que había propuesto hablar en torno a los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Este año se cumple el 25 aniversario de lo que los profesionales de la sexología consideramos los derechos sexuales y reproductivos, que se aprobó en un congreso de Valencia, y luego también los hizo suyos la Asociación Mundial de Sexología. Y entonces, bueno, pues si queréis empiezo preguntando y vais contando. Empezaría, si quieres, por Alicia, por seguir el mismo orden. Y en este caso hablaríamos de los derechos sexuales y reproductivos, que señalan como importante, evidentemente, el derecho a la información, así como el derecho a la educación sexual. Y entonces te preguntaría a Alicia, luego seguiríamos con vosotras, ¿qué educación sexual y qué información reciben las mujeres con discapacidad? ¿Cuál es tu opinión de cómo están las cosas y qué se podría hacer para mejorarlas? Bueno, muchas gracias por la presentación, por invitarnos. Bueno, algo que me parece transversal a todo esto, y me viene también escuchando el documental, tiene que ver con... Bueno, estamos poniendo todo el rato el foco en la sexualidad de las personas con discapacidad. Es algo necesario, es algo fundamental, pero, claro, igual hay que pensar en la sexualidad en su conjunto y cómo ésta se construye y cómo se construye esta normatividad. Esto tiene que ver también con la pregunta porque, claro, estamos planteando qué acceso tenemos las mujeres con discapacidad a esta información, a esta educación sexual. ¿Qué acceso tienen las personas con capacidades normativas es que ya no solo a nuestra realidad, sino a permitirse algo tan maravilloso que sería romper con lo que han aprendido y poder desear cuerpos no normativos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de qué información y qué... Bueno, primero, claro, accesibilidad. Bueno, pues evidentemente con las faltas de accesibilidad no nos llega toda la información. Educación sexual. Es que... ¿Quién tiene educación sexual? O sea,
con capacidades normativas o con capacidades no normativas, la educación sexual en este contexto es bastante limitada. Pero, aún así, me parecería mucho más interesante pensar cómo se ha construido la normatividad, lo deseable, cómo deseamos a una persona gorda, cómo deseamos a una persona racializada, cómo deseamos a una persona trans, una persona no binaria. Si las deseamos desde el fetiche o las deseamos desde algo más íntimo y más puro. Y desde ahí plantearnos, ostras, es que a lo mejor el problema está en que todo el mundo tiene que cuestionarse lo que desea, porque esto dice mucho de también todo el resto de prejuicios y proyecta mucho todo lo demás. Entonces, esto me parecería interesante. Tenemos la oportunidad de ver a una mujer con discapacidad sexy en la televisión, sexualizándose. Tenemos la oportunidad de percibir esto desde algo más amplio y no solo desde el oye, mira, escucha, que tenemos derecho a tener sexualidad. Hombre, a ver, faltaría más, ¿no? Muy bien. Perfecto, Alicia. Rocío, ¿quieres aportar? Sí, sobre lo que ella decía bueno, yo es que ya piensas que la sexualidad es un tabú de por sí para todas las personas, más para personas con discapacidad y más para personas con parálisis cerebral, las cuales somos niñas eternas, como se decía en el documental, ¿no? Entonces, si yo soy una niña eterna, ¿cómo tú a los 16 años vas a pensar en tener sexualidad? ¿Cómo lo haces? Te buscas la vida mediante internet y demás para buscar a una sexóloga y luego vas encontrando cómo formarte en eso, porque incluso hasta tus propias amigas te dicen, no, si esto no es para ti, ¿no? Y tú dices, si física, o sea, no puedo hacer igual lo mismo que tú por mis características físicas, pero cognitivamente siento lo mismo, tengo los mismos sueños y las mismas ganas de descubrirlo. Entonces, tú sola te vas informando y vas encontrando gente que te ayuda a eso y ahí te vas sintiendo, por decirlo de alguna forma, mujer. Pero la gente lo primero que te dice, y eso es lo que quiero que quede claro, es esto no es para ti. Y supongo que igual que a mí, muchas, por lo que yo sé, de las personas con parálisis cerebral, ¿no? Y sobre todo, siendo mujer, que si nos infantiliza bastante más. Gracias. Rocío, entonces, Carolina, sumando un poco lo que están comentando Alicia y Rocío, por un lado tenemos que el tema de la educación sexual tampoco está resuelta para las personas con capacidades normativas y cómo se va construyendo el deseo y todo ese tipo de cosas, pero luego sumaba Rocío la idea esa de esto no es para ti. Entonces, ¿a ti se te ocurre algo de cómo romper o qué opinas para mejorar? Hombre, la educación sexual debería estar en las escuelas desde pequeños, pero en todas partes, en cualquier sitio. También el tema de la educación inclusiva, de estar todos en los mismos espacios para poder reconocernos todos, ¿no? Como ciudadanos, como diversidad humana de cuerpos que somos. Entonces, para mí sería importante eso.
cuando hablamos de educación sexual, no solo referirnos, como muchas veces se hace, solamente centrándonos en lo biológico, sino que la sexualidad es mucho más amplia. Hay que hablar de emociones, de sentimientos, del cómo te sientes, del qué deseas, cómo deseas y de la infinidad de tipos de deseos que pueden existir, o cómo te construyes tú como mujer, sobre todo, porque muchas veces además eso, la sexualidad de los hombres como que queda mucho más, parece, expuesta y se le da más prioridad, pero a las mujeres sigue quedando todavía un poco más invisibilizada. Entonces, creo que es cuestión de todos, ¿no? Es un poco responsabilidad compartida tanto pues del Estado, de las familias, de las instituciones, de las propias personas con discapacidad. El formarnos, informarnos y el dar esta información, y luego que sea también accesible, porque muchas veces esta información no llega si tú no pones los medios. O sea, habrá que hacer en lectura fácil o con pictogramas, o habrá que ir haciendo distintas propuestas dependiendo de a quién vaya dirigida la educación, ¿no? O sea, perfecto. O sea, que nos quedamos con la necesidad de que la educación sea inclusiva, es decir, que no haya dos itinerarios, una educación sexual para personas con capacidad normativa y otra educación sexual para personas con discapacidad, y que siempre pensando en una sexualidad grande, no amplia, de claro. pizcas, de píldoras informativas, sino grandes, con responsabilidad compartida. Entonces te pregunto a ti ahora, Cristina, y ya para ampliar un poco, siguiendo el hilo de los derechos sexuales, hay otro de los derechos sexuales que aparece como el derecho a la privacidad y a la intimidad. Y en este caso, ¿cuál es tu percepción de qué se podría hacer para mejorar que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, tengan también sus espacios, sus tiempos de intimidad? Pues al final, para que tengamos acceso a esa intimidad tiene que haber una formación. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del documental es que lo primero de lo que se habla cuando se habla de espacios de intimidad es si sabes ponerte un preservativo. A lo mejor yo necesito que me expliques cómo funciona el placer femenino. A lo mejor yo lo que necesito es que me digas aparatos que me ayuden a facilitar mi propia masturbación, por ejemplo. A lo mejor lo que necesito es que me hables de por qué tener fetiches no es algo malo. Al final la educación no noto que sea inclusiva, porque se intentan dar unos contenidos no pensados específicamente en cada persona, en cada mujer y en cada necesidad, sino unos contenidos adaptados según la opinión de unos expertos hacia todas. Y eso es un error. Al final, esto suele pasar porque los formadores no suelen contar con las personas con discapacidad como expertas y como formadoras. Entonces, esto repercute en nuestra intimidad, esto repercute en la forma en la que nosotros entendemos nuestra sexualidad. Lo que decía antes mi compañera, de que si no nos dan la información tenemos que buscarla en otra parte y eternamente vamos a ser ángeles eternos. Entonces, para solucionar el problema de la intimidad tienes que aprender a hablar de la intimidad desde que eres pequeño, porque la sexualidad no solamente es hablar de relaciones sexuales, la sexualidad es un todo, es empoderante y es nuestro derecho. Perfecto. Gracias. Ya tenemos otra tarea por ahí. Para el tema de la intimidad no basta con facilitar el espacio, sino se educa para saber gestionar ese espacio. Rocío. Puede haber espacios, pero si yo no sé que tengo ese derecho, incluso no puedo querer ese espacio. Primero explícame que tengo derecho y luego me das el espacio. Porque hay gente que cierra la puerta y dicen, pero ¿por qué me cierras
la puerta. O sea, no entienden por qué cierran esa puerta. O sea, ¿por qué existe esa intimidad si toda la vida ha accedido a su cuerpo quien ha querido? Perfecto. O sea que entonces sumaríamos para resolver vuestra propuesta, vuestras opiniones. Respecto al tema de la intimidad, sería, evidentemente, hace falta los espacios y los tiempos de intimidad, pero hace falta también explicar qué es el derecho a la intimidad, incluso luego explicar contenidos sobre cómo gestionar esa intimidad. Yo aquí sí quería también abogar por la filosofía de vida independiente, ¿no? Y el derecho que tenemos a elegir dónde queremos vivir, con quién y cómo, ¿no? El no tener que estar viviendo en instituciones si no lo quieres, sino tener derecho a tener tu propio espacio accesible, ¿no? Primero, que también tiene que ser accesible donde tú puedas entrar, salir con todas las libertades. El derecho a la asistencia personal, ¿no? Para decidir yo qué es lo que puedo hacer con mi vida y decidir sobre mi vida, ¿no? Como el principio de autodeterminación. Yo tengo derecho a elegir, a tomar decisiones sobre mi vida, a hacer elecciones sobre ella y a poder relacionarme con el resto de personas. Si no, por ejemplo, en mi caso no hubiera podido, ¿no? Tener encuentros y tal, si no hubiera dispuesto de estos dos recursos para mí tan importantes. Y luego, pues, el pensar y repensar el cómo en los centros o en instituciones está también planteado esto, ¿no? Porque las habitaciones normalmente son compartidas con quien no quieres, no tienes ahí tu espacio de intimidad y a veces hasta te prohíben compartirlas con quien tú quieres. No sé, por ejemplo, ¿no? El no haber un cerrojo, no haber unas reglas de explicar, ¿no? de ese espacio de intimidad o algún... Bueno, pues creo que también por ahí habría que hacer muchas revisiones. Perfecto. Por una parte, eso es cuestión de recursos y por otra parte, es que si pasa algo, ¿hasta qué punto hay que tener en cuenta si pasa algo con o sea, habría que tener una diferenciación, ¿no? Bueno, si me pasa algo, tú ponme un timbre o algo que yo te pueda llamar, pero déjame mi intimidad, ¿no? Perfecto. Y sobre todo, cuando se tienen grandes necesidades de apoyo, pues, no sé, pues yo, por ejemplo, que necesito apoyo para todo, ¿no? Pero, necesito mi momento de intimidad o de estar con quien a mí me dé la gana o incluso sola. Dame herramientas, como os digo, para que yo te pueda llamar o avisar si en algún momento me pasa algo, pero no interpongas mi intimidad a ver si me pasa algo. Perfecto. Rocío, entonces aquí seguimos sumando, es decir, ya no es cuestión solo de tener y disponer del espacio de intimidad, que me expliquen qué es un derecho, que me expliquen también el tema de juguetería o qué cosas puedo manejar en el espacio de intimidad, sino que con estas dos últimas aportaciones ponemos el foco en la autodeterminación, es decir, que la intimidad no me la tienes que dar, si yo la tengo que gestionar, yo tengo que tomar mis decisiones respecto a la intimidad y además en todo caso me tienes que facilitar herramientas o recursos para que pueda gestionar esa intimidad y si tengo que llamarte, pues un timbre para que la protección o la vigilancia no sea la excusa para quitarme la intimidad. Vale, pues antes de seguir con más derechos, sí queríamos, un poco lo que comentaba también Jesús al comienzo, también abrir a las personas que estáis aquí, si queréis hacer algún comentario o pedirles opinión o alguna propuesta a las personas que están participando. Tenéis una oportunidad, luego tendréis otra, pero ahora tenéis no aprovecháis. Bueno, os lo vais pensando, os lo vais pensando. Bueno, más cosas. Siguiendo con el tema de los derechos, bueno, como estamos también en la semana del orgullo, luego volveremos atrás, sí quería comentar un poco de qué es
o cuál es vuestra percepción o cómo veis que está la situación de las mujeres con discapacidad LGTBI y en este caso también cuáles serían vuestras propuestas para que se puedan expresar con la misma legitimidad que el resto de sexualidades. Alicia, empezamos contigo ahora. Bueno, esto me parece un tema interesante y muy complejo porque, vamos, o sea, estamos sumando una serie de sujetos políticos, como es el sujeto mujer que está en permanente cuestionamiento y un cuestionamiento súper necesario. Está la idea de lo LGBTIQ+, que efectivamente también está en constante ampliación, y está la discapacidad, que ya esto se ha mencionado, es algo tan amplio, es algo tremendamente amplio, ¿no? Entonces, las mujeres LGBT con discapacidad. Bueno, si lo percibimos desde lo interseccional, nos damos cuenta de que esto no se trata de una suma de opresiones, ni siquiera de un cruce de ejes de opresión, sino que al final es una forma de cuestionar todos esos sujetos políticos en el fondo, ¿no? Porque de alguna manera yo llevo trabajando bastante el planteamiento de que este cruce entre la discapacidad y lo queer al final nos hace desdibujar bastante los límites de la discapacidad y de lo queer. Es decir, pensemos en la heterosexualidad. Y la heterosexualidad no es únicamente el deseo de una mujer por un hombre y viceversa. Eso es la puntita, ¿no? Luego, la heterosexualidad es todo un régimen de poder, de roles sexuales, afectivos, de cuidados, de no cuidados, el binarismo de género. Bueno, es un conjunto complejísimo de relaciones de poder. ¿Qué pasa? Que las personas con discapacidad no tienen acceso en igualdad de condiciones a ese juego de poder. Las mujeres con discapacidad, pues porque, claro, resulta que somos como la cosa más vulnerable del universo, no podemos jugar al rol de cuidadora absoluta que cuida a todo el mundo. Los hombres, pues también, ¿no? Esto es... no puedes jugar a la masculinidad hegemónica, no puedes ser el más machito del mundo. Bueno, entonces... está por ese lado el derecho a definirnos como personas heterosexuales si lo queremos, si nos apetece, pero luego está esta cosa un poquito más teórica y un poquito más como de, bueno, vamos a jugar con esta idea, ¿no? De, igual muy heterosexuales tampoco somos, ¿no? Porque la heterosexualidad es que, claro, todo este tema, ¿no? De quién alcanza la heterosexualidad. Nadie la alcanza al completo, ¿no? Es una ficción. Entonces, bueno, por no liarme mucho, sí que quería plantear esto de que las mujeres LGBT con discapacidad al final tenemos como una oportunidad muy interesante de romper con muchísimas cosas. Bueno, podemos intentar, ¿no? Con este discurso del yo puedo con todo y me puedo adaptar a todo e intentar performar incluso ese lesbianismo normativo, ¿no? Pero, bueno, también creo que es mucho más interesante y mucho más divertido pensar en cómo somos o sea, representamos una ruptura muy interesante con la heterosexualidad, incluso con la parte más normativa de los LGTB y con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, qué interesante y qué bonito, ¿no? Vale, perfecto. Alicia, la propuesta de romper con todo lo normativo. Rocío. Ella habla de romper. Yo digo que directamente
las mujeres LGTB con parálisis cerebral se tienen que dejar ver, porque uno de los problemas que tenemos, o sea, que tienen las mujeres LGTB es que no se dan ni siquiera a conocer. Sí, de hecho, sí que sabemos, y a mí Ángeles me ha trasladado que hay mujeres LGTB, pero yo no conozco más que a una que se haya dado a conocer. ¿Por qué es esto? Pues porque encima de las etiquetas que tenemos las mujeres con parálisis cerebral, si encima decimos que somos LGTB, pues se acaba su autonomía y se acaba, no sé, pues su si tienen alguna oportunidad de empleo, se acabó. Y encima, ¿dónde encuentran pareja esas mujeres? Tampoco encuentran pareja, no tienen oportunidades de nada. Y yo me quedaría con cómo se tienen que sentir esas mujeres sin poder decir lo que son y cómo se sienten ellas mismas. Pongámonos un poco en su lugar. Perfecto, o sea que hay una apuesta por la visibilidad. Sí. Por la visibilidad. No sé si iba a decir como anécdota. Yo últimamente sí que trato de trasladar un mensaje de cambio, de optimista, al menos en la manifestación esta del 28, del orgullo crítico del pasado martes. Ahí había una pancarta de un grupo de personas con discapacidad que se estaban haciendo visibles. Con lo cual, bueno, pues algo estamos logrando. Carolina. No, lo único que, bueno, ya se han hablado, lo único, yo hablaría aquí también del tema de accesibilidad de los locales de ocio, dónde encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, porque, claro, en muchos sitios, yo he escuchado a gente hablar, ¿no? Que luego llegan, por ejemplo, aquí en referencia en Madrid, llegas a Chueca, quieres entrar al local y los locales no son accesibles, con lo cual, ¿cómo vas a tener esos encuentros, ¿no? Simplemente. Vale. O sea que también habría que repensarse un poco también, efectivamente, los espacios. A veces no es tanto un tema actitudinal, sino que luego de... Claro, de espacios de encuentro también, porque si no, ¿cómo vas a ligar? ¿Cómo vas a salir? Si luego, ¿cómo te vas a mostrar o dónde si no tienes espacio compartido? También al hilo de esto, solo un comentario breve, con una cosa que hicimos con Plena Inclusión, una investigación y tal igual, sí salía que, por ejemplo, los profesionales y las entidades del ámbito de la discapacidad, como que habían unas actitudes de respeto hacia todo el tema LGTB. Pero cuando les preguntaban si estos contenidos se abordaban en los talleres, en las charlas de familias, si se daba visibilidad a través de las infografías o a través de los carteles, pues ahí salía que cero. Con lo cual, por ahí hay tarea. ¿Seguimos con ese tema o qué pasamos a otro, Carolina? ¿Seguimos? Pues venga. A ver, yo... Digo, Cristina, te llamo Carolina, perdón. No sé si me oye. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo voy a ser muy clara con este tema. Todo. Apenas hay visibilidad. O sea, ya en las entidades donde se aborda el tema de igualdad de género no tienen cabida prácticamente otras identidades de género, identidades no binarias. Si a eso le sumamos la discapacidad y las entidades que representan todo lo que es el movimiento LGTBI no dan cabida, como han dicho mis compañeras, a todo lo que es la discapacidad porque les falta esa accesibilidad. Básicamente, las mujeres LGTBI estamos como en medio de ninguna parte si tenemos esa discapacidad. ¿Cuál es el problema y el panorama de todo esto? Que hasta que no nos den voz y se dé cabida a todas esas interseccionalidades y se ponga apoyos específicos a cada una de las realidades, estos problemas se seguirán pasando dentro de las entidades que nos representan. Entonces, hay que dar cabida a todas estas realidades porque si no vamos a seguir cometiendo siempre los mismos errores. Entonces,
para solucionar eso se tiene que contar en primera mano en órganos directivos con personas con una sexualidad diversa. Y yo siempre he incidido mucho sobre ello porque al final quienes manejan todos los contenidos, quienes manejan toda la visibilización, son aquellas personas que tienen sus prioridades y que tienen sus creencias. Y si esta pulsera no forma parte de sus creencias, vamos a ser las eternas olvidadas. Perfecto, perfecto. Nos quedamos entonces con lo que también plantea Cristina de dar cabida a todas las realidades y, como decíamos también al hilo de los temas anteriores, lo de los apoyos específicos. No basta con tenerlo claro, sino que después hay que prestar los apoyos para que las cosas se puedan expresar. Bien, yo no sé cómo vamos de tiempo, bien, ¿no? A mí me decís algo. Sí, bueno, si Jesús me deja, yo sigo un ratito. Si yo tengo un buen torrente de voz. A mí sí que me gustaría escuchar pues otras voces. Lo que acabas de decir, Alicia, me parece pues una idea muy potente, ¿no? Esto de que lo queer y la discapacidad sí que si se encuentran se van diluyendo, y eso puede ser interesante de profundizar o por qué nos cuesta salir del armario. Te llamas Margarita, ¿no? Pilar, anda, que yo estoy bueno para los nombres. Pilar. Quería preguntar a todas ellas, ¿os queréis como sois o sois diferentes? Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias, Pilar. Pues nada. Si os gustáis, os queréis, como sois, yo imagino que esto conectado con la sexualidad. No sé, Cristina. Yo actualmente reconozco que me cuesta quererme porque desde pequeña la sociedad me ha obligado a no quererme. Pero es algo que estoy trabajando. Pues yo igual cuesta, ¿no? O sea, me refiero, yo tuve un accidente, ¿no? Entonces, cuando pasas de tener una situación que todo el mundo considera normativa, ¿no?, a no tenerla, tu cuerpo cambia y ves cómo también la situación cambia, muchas veces ese, ¿cómo se dice?, ¿no?, como un capacitismo aprendido, ¿no?, que nos hemos creído que no valemos ya por tener una discapacidad, que nuestro cuerpo no es, ya no sirve como antes o no puedes tener las mismas derechos sexuales y reproductivos que el resto. Entonces, cuesta, pero porque la sociedad también no nos muestra, por ejemplo, lo que decía ella al principio, en los medios audiovisuales no se muestran referentes de personas con discapacidad teniendo una vida natural, teniendo relaciones sexuales o de pareja. Entonces, por eso, ¿no? Eso que nos van inculcando. Entonces, cuesta romper con eso y cuesta volver a quererte y a decir, bueno, pues sí, pues estoy aquí, tengo los mismos derechos que cualquiera. Rocío. Bueno, como dicen ellas, es todo social, ¿no? Yo vuelvo a repetir lo que decía antes. Yo siempre he sido, como digo muchas veces, la madre de la película, ¿no? O sea, me decían, no hagas esto, y yo me lo saltaba. Pero sí que me he llevado muchos berrinches por decir, es que yo quiero ser igual. Y me decían, no, si tu cuerpo no es perfecto, tú tienes parálisis cerebral, tú haces unos movimientos que no son normales, tú. Pero al final, trabajándolo, te llegas a querer. Incluso a mí me han llegado a decir, cuando andes serás normal, y dices, coño, pero si es que no voy a andar nunca.
O sea, la misma sociedad te dice, cuando andes serás normal. Es que no voy a andar nunca, es que yo soy así. Y eso cuesta, pero porque la sociedad te va a hacer ver. Pero al final tienes que ser tú misma, la que aceptes tu discapacidad, pero veas tus capacidades en todos sus sentidos, incluso en el disfrute de tu sexualidad. Gracias, Rocío. Alicia. Usurpando el puesto de moderadora. Que si me quiero, yo me quiero mogollón. Sí, no. Perfecto. Vale, vale. Hola, uy, esto pesa más que yo, eso. No te preocupes. Que no, yo simplemente quería recalcar un comentario que no sé si... Bueno, lo primero, gracias por la invitación, porque la verdad es que me está encantando. Y recalcar un comentario que no sé si ha hecho Alicia y luego se ha seguido la bola. Es en el sentido de que creo que la educación sexual tiene que ser inclusiva. Es decir, me ha gustado eso de no hacer talleres para discapacidad, talleres para mujeres, sino todo el mundo. Y creo que también desde la infancia y desde la adolescencia. Y también enseñando a los jóvenes o las jóvenes normativas, por así decirlo, que existe variedad, ¿no? Que existe diversidad, que las personas con discapacidad también tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad. Yo aquí me voy a atrever a contar una pequeña anécdota personal, que yo recuerdo que cuando era adolescente, a mí un chico del colegio me llegó a decir que algún loco se atrevería a acostarse conmigo. Imaginaros, ¿no? Eso cuando estás construyendo tu adolescencia, ¿creéis que yo no he tenido que trabajar para aceptar mi sexualidad, para aceptar mis derechos, simplemente con un comentario o simplemente por miradas? Por eso creo que es importante enfatizar en eso, ¿no? En que la sexualidad de todos y de todas, y que tiene que ser eso, una educación no por tramos, sino una educación, pues eso, de todos y de todas, y una educación inclusiva. Lo suscribo de principio a fin. Hola, bueno, a mí también me está gustando mucho el acto y además, sobre todo porque creo que es el primero que se hace desde el punto de vista institucional sobre el orgullo y creo que es todo un acierto y además que sean mujeres, ¿no? las que estén hablando. A mí me gustaría reflexionar un poco sobre todo lo que tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres LTV, ¿no? Porque creo que ahí confluyen varios ejes de opresión, ¿no? Por un lado está el hecho de, en general, y eso ha salido varias veces a lo largo de la mañana de hoy, de todo lo que tiene que ver con el tabú de la sexualidad en general en las personas con discapacidad. Si a eso le pones la mirada de género, en general las mujeres con o sin discapacidad nos cuesta más hablar de sexualidad, ¿no? Con lo cual, cuando le añades la discapacidad, pues todavía más. Luego, si te vas a la parte LGTBI puramente, ya no solo la discapacidad, sino la parte LGTBI, dices, desde ese eje de opresión, en general, las mujeres lesbianas o bisexuales, como los afectos están normalizados, se entiende a invisibilizar ya de por sí la orientación sexual, ¿no? Y todo al final confluye en el hecho de, vale, añade mujer, más dificultad para visibilizarte, añade de por sí el tema de ser mujer lesbiana, donde hay mucha invisibilización en general, en mujeres lesbianas sin discapacidad, y el tema de la diversidad sexual, que yo creo que es el auténtico tabú todavía de la discapacidad. Y yo esto sobre todo lo he reflexionado a raíz de cuando estábamos en torno a todos los actos relacionados con el orgullo, la falta de referentes de mujeres LTV con discapacidad que se atrevan a hablar, que se atrevan a visibilizar. Es que no las hay. Y luego,
dicho esto, bueno, quería compartirlo, a mí me gustaría hacer una pregunta específicamente a Alicia, ¿vale? Bueno, primero, darte la enhorabuena, te he escuchado 2 veces y me encanta siempre escucharte. Me dibujas una sonrisa en general cada vez que te escucho y quería preguntarte, porque hablabas de esa otra parte en la que a la hora de abordar la educación sexual, también hacerlo desde esa lógica en la que bueno, se asuma la diversidad propia de la discapacidad, ¿no? Ese romper con la normatividad, ¿no? Pero quería, si puedes, que andaras un poquito más en esta idea. Vale, bueno, pues muchas gracias. Bueno, en realidad, claro, para hablar de esto sería interesante, bueno, no cambiar, sino complementar la idea de la diversidad con una idea fundamental, que es la idea de las disidencias. Cuesta pensar en la discapacidad como algo político, como algo de esa política pequeñita, cotidiana, de todos los días, ¿no? Todas esas interacciones que también tienen que ver con relaciones de poder. Es decir, si yo te invado tu cuerpo por la calle en cualquier momento, si existe una interacción desde lo infantilizador, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí ya se construye como esa parte de, ostras, es que esto es un régimen de poder. Entonces igual, sí, la diversidad es una realidad objetiva, que no, que todo el mundo es diverso. Pero luego existe esta idea de la disidencia y de algo que incomoda, porque seamos sinceras y honestas con nosotras mismas. ¿Acaso no incomodamos? Porque hay bastante de esto. Esto se nota muchísimo en las interacciones que una tiene con la gente, ¿no? No con toda, porque evidentemente pues también hay esa parte, pero hay mucha gente que se nota mogollón el tema de la incomodidad. Entonces vamos a coger esa incomodidad que nosotras generamos, porque resulta que aparecemos, tenemos presencia en determinados sitios, y es como, ostras, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que llevaba toda la vida metida en su casa y ahora está aquí planteando cosas que, ostras, a lo mejor te está incomodando que yo te esté diciendo cómo es tu deseo, simplemente no te estoy ni diciendo o sea, tratando de enseñar nada, sino simplemente planteando, hola, esto, mira, igual puede ser de otra manera. Somos cuerpos que incomodan y que, por tanto, vamos a gestionarnos eso. Porque yo soy la primera que tengo mogollón de prejuicios con otras corporalidades que no son como la mía. Por eso también es interesante lo que planteábamos, y creo que esto debería ser transversal, que la discapacidad es hiper amplia, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? O sea, en cómo nos relacionamos desde esa idea de la disidencia que representan muchas corporalidades. Y bueno, no quiero tampoco extenderme más, pero sería interesante, otra cosa que me parece fundamental, que lo planteemos también desde ampliar el sujeto político, porque, y esto lo comentaba en la anterior intervención, ¿qué carajo somos las mujeres LGBT con discapacidad? Porque, claro, yo estoy un poco cansada, ¿no?, de encarnar tantísimas cosas. O sea, porque yo, joder, ¿no? O sea, y todas las que estamos aquí, ¿no? O sea, somos 100.000 cosas, ¿no? A la vez que eso. Estamos obligadas a hablar de esto porque es una opresión, porque hay que hacerla presente, porque hay que meter mucha caña con esto, porque efectivamente hay pocas referentes, pero bueno, sí, ¿no? Habría que tratar de
relajar ese sujeto político y ampliarlo, ¿no? Y compartir desde otras cosas. Porque sí. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias, lo apuntabais también por aquí, lo importante que es que tengamos este encuentro, que se está organizando desde el Gobierno de España, del Ministerio de Derechos Sociales, y también lo apuntaba al principio, ¿no? Que es un avance, que nos queda muchísimo y la prueba está en este debate, en estas reflexiones que están surgiendo hoy, pero bueno, me parece que hay que reconocer y sobre todo para poder esbozar una sonrisa y mirar con esperanza el futuro y en ese sentido quería un poco preguntar. Sí que me gustaría hacer una reflexión. Para mí un poco el hilo conductor de todo el encuentro ha sido el romper, el acabar un poco con esa idea de normatividad, que al final para mí es el eje transversal de todo esto. Sí que también me surgía un poco una reflexión personal viendo el documental de avanzar en entender que los derechos sexuales y reproductivos son para todo y para toda, pero cómo no trasladar la idea cis-heteronormativa en todo esto, ¿no? O sea, cómo también seguir avanzando, trabajando para que no sigamos trasladando todo ese estereotipo y todas esas opresiones que venimos sufriendo. Y bueno, mi pregunta iba un poco también de cara al presente y al futuro, en todos estos avances que consideramos que estamos dando, pero si quienes estáis vosotras, o sea, vosotras, ¿cómo veis el presente y el futuro de todos esos niños y niñas, pues toda la formación, toda la educación sexual que están recibiendo? Si creéis que hemos avanzado en algo, si creéis que todavía queda mucho por trabajar y cómo lo trasladaríais al futuro, ¿qué veis que sería necesario? Antes de que contestéis, como me decía Jesús, vamos un poquito mal de tiempo, entonces sí quería aprovechar esa pregunta de futuro como para que tengáis un último turno de palabra en el que contestéis a lo que os plantean de cara al futuro y luego si queréis aprovechar se han quedado temas que no hemos tratado como el cuerpo, como las parejas, como la maternidad, hay muchos temas que se han quedado sin tratar, pues daros la posibilidad de un último turno de palabras contestando claves de futuro y luego pues si queréis o tenéis algún mensaje que queráis claramente trasladar, pues tenéis la oportunidad. ¿Empezamos contigo ahora? Vale. Yo creo que el futuro tiene que ir con una educación real de todo lo que es la sexualidad, desde la etapa más infantil, desde la infancia hasta la edad adulta. Tiene que contar, como ya decía antes, con profesionales con discapacidad impartiendo eso, formando a otras personas para que ese conocimiento sea un conocimiento veraz y sobre todo en el futuro lo que yo sí que esperaría es acabar con todas las formas de abuso y con todas las formas de vulneración de derechos, como puede ser todos los prejuicios que hay con el tema de las esterilizaciones forzadas, el tema de la maternidad y el tema, por supuesto, de todo lo que es la violencia hacia nuestro colectivo. Y aquí tiene que haber muchísima incidencia y muchísimos recursos. Una anécdota que siempre se me ha quedado grabada a fuego es que las personas que viven en los centros tutelados me decían muchas veces que ellos querían poder comer una paella sin que estuviera en el menú, por ejemplo. Y yo creo que hablando de la sexualidad también se aplica lo mismo. Muchas veces se ponen las excusas para una limitación de derechos, como es la falta de recursos, las creencias limitantes de las familias, pero la realidad es que si hay formación y hay visibilización, no hay ningún tipo de excusa. Perfecto. Pues sí, por tocar lo que has dicho, algunos de los temas que no habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, del tema del acceso al cuerpo, ¿no? Que sobre todo en las personas, en los niños y niñas que tienen discapacidad desde pequeños o desde nacimiento, ¿no? Que no se les enseña al límite de su propio cuerpo. Todo el mundo tiene acceso, no es como cualquiera cuando creces, que te vas desarrollando, juegas con otros niños, tal, y vas teniendo acceso a otros cuerpos y al tuyo.
sino que pues están las terapias tempranas, entonces empieza el fisioterapeuta y te toca, o el logopeda, enseñarte y tal, entonces no se aprende ese límite de la corporalidad, y de ahí también vienen luego muchos abusos, porque si no aprendes cuál es tu intimidad, cuál es tu espacio, quién puede tocarte o quién no, en dónde, o sea, en qué espacios, pues luego surgen todos esos problemas y hay mucha más vulnerabilidad por la falta de conocimiento, ¿no? Por otro lado, entonces hay que cambiar desde la base también, que las personas que están con las personas con discapacidad también estén formados en intimidad, en el respeto y pues eso, en que no acceda ahí todo el mundo de cualquier manera, hablando de cualquier cosa, mientras tú te estás duchando o te están ayudando, ¿no? Por otro lado, bueno, lo que habías dicho, temas de parejas y no parejas, que también lo hemos dejado un poco por ahí, ¿no? Muchas veces es la soledad impuesta, ¿no? Porque no vas a tener pareja, pero, o sea, no puedes tenerla, etcétera, etcétera. Y otras veces el que tampoco te dejan elegir si quieres o no quieres tenerla. O que tengas que tener tal y no puedas tener distintos encuentros a lo largo de la vida y ya está. O sea, que la sexualidad es muy amplia y que tenemos derecho a vivirla todos, ¿no? Y hay que cambiar cosas. Y el principio de autodeterminación, dejarnos elegir a nosotros, ¿no? Cómo queremos, también por el tema quizás del autoconcepto y la autoimagen, que también es tan importante para sentirnos a gusto y a la hora de mostrarte al mundo, ¿no? Porque tú te muestras como tú quieres y muchas veces no tenemos esa posibilidad tampoco, pues lo que dicen, infantilizan, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que para que tengamos que hacer otra jornada. Estamos pendientes para hacer otra. ¿Rocío? Bueno, me quedo con muchas cosas de las que han dicho ellas, ¿no? Pues desde el acceso al cuerpo, que parece que todo el mundo puede acceder, o incluso aunque tenga que acceder una persona, que no haya 40 mirándote cuando te están vistiendo, o que te pongan un biombo para vestirte, o simplemente que sepas quién tiene que acceder y quién no, para no luego que no haya abusos, porque a veces no sabemos si son abusos o no, creemos que está bien, porque como toda la vida lo han hecho así. Luego, por otro lado, bueno, el tema de pareja, volvemos a lo mismo. La gente que se supone normal tiene derecho a tener pareja. Tú no. Pues yo sí, o bien sea una pareja sin discapacidad o con discapacidad, y te dicen, ¿cómo te vas a apañar tú si sois dos personas con discapacidad? Pues que se ponga la asistencia personal para poder vivir con quien tú quieras, o incluso la asistencia sexual para que te pueda ayudar a colocarte en la postura que tú quieras para disfrutar con tu pareja. Si necesitamos apoyos, vamos a poner apoyos y no problemas. Y dejémonos ya de capacitismo. Perfecto. Rocío. Y Alicia, tienes la palabra. Claro, el tema del futuro, pues a mí se me venía con la pregunta a pensar en el capitalismo, pero también es verdad que, ostras, a lo mejor el futuro es que me pongan un biombo, ¿no? O sea, cosas como también sencillitas y enormes al mismo tiempo, ¿no? Claro. Qué interesante también compartirnos desde ahí, ¿no? Vale. Qué interesante compartirnos desde ahí porque, bueno, desde aquí construimos como un discurso que tiene mucho que ver con esas cosas como tan sencillas y a la vez tan necesarias para que podamos pensar en un futuro. Pero bueno, sí que se me ocurre pensar en que, claro, de aquí a 30 años, donde nos proyectamos, ¿no?, como sociedad, porque resulta que vamos caminando hacia lo individual, hacia la
esa cosa tan horrible que es la independencia, ¿no?, de cada ser humano. Bueno, entonces está bien como trabajar en esa respuesta frente a esta vida que se nos viene como tan individualizada. Bueno, pues trabajar desde la interdependencia, desde el apoyo mutuo, desde la autonomía, esa idea de autonomía en la que yo nunca voy a ser autónoma si no están mis compañeras cerca. Y si no construimos redes un poquito más amables y agradables frente a esto que se nos viene, que es brutal. Con esta excusa de la pandemia, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos la venían colando, pero ahora mismo se está acelerando mucho este proceso. Y esto tiene que ver mogollón con la discapacidad, porque si no, en este contexto ahora mismo en el que estamos, si no ponemos encima de la mesa que los cuidados son otra cosa distinta a la que nos han enseñado, que todas nos cuidamos porque todas tenemos, obviamente, un mogollón de necesidades y al mismo tiempo de oportunidades y capacidad de cuidar y acompañar, ¿no? Bueno, esta parte de la discapacidad nos puede ayudar a entender y a replantearnos cómo queremos plantear las cosas de cara a todo esto, ¿no? Y obviamente esto se proyecta en la sexualidad, pero creo que al final, si trabajamos desde aquí, ¿no?, desde esta autonomía, este apoyo mutuo y esta interdependencia, lo de la sexualidad igual hasta viene rodadito. Igual ya hasta viene con el pack, ¿no? Perfecto, gracias. Pues ya más o menos estamos terminando. Entonces, antes de darle la palabra a Jesús para que cierre, yo tratando de glosar algunas de las cosas que estaba diciendo o que se han planteado aquí, vuelvo a la casilla de salida y comentaba antes un poco lo que decíamos al principio, lo de los derechos a la sexualidad de las personas con discapacidad. No sé si todavía hay alguien que los cuestiona o no los cuestiona, pero si alguien los cuestiona, bastaría con que aprenda a escuchar las cosas que se han dicho aquí, como para que se rompan esas barreras o se abran esos armarios. Y que me quedaba con algunas ideitas de lo que habéis hablado del cierre, así al final hablabais de lo de la autodeterminación, la autonomía, las redes, el apoyo mutuo, y que no se nos olvide poner que el foco de la sexualidad de las personas con discapacidad está en las propias personas con discapacidad, que han de ser las protagonistas de su sexualidad, de sus decisiones y de todas esas historias lo que habéis estado comentando. Me quedo también con una idea respecto a cómo vivir la sexualidad, ya sea individual o en pareja, y que ahí planteaba Rocío lo de los apoyos, y decía, dadme apoyo si no me deis problemas, o poner apoyo si no pongáis problemas. Me parece una idea muy, muy interesante, como también lo de, evidentemente, empoderar y recuperar el cuerpo y trabajar el cuerpo con respeto, con consideración y aprender los límites y todo ese tipo de situaciones que habéis comentado. El objetivo que decíais de acabar con los abusos, con las violencias y con todos esos enredos, y luego pues acababa con una de las ideas que también habéis repetido mucho, que es lo del tema de la formación a las propias personas con discapacidad, a los profesionales, que las personas con discapacidad participen de las formaciones y que no hablemos de educación sexual si la educación sexual no es inclusiva. Si no es inclusiva, pues probablemente no la podamos llamar educación sexual. Y probablemente una verdadera educación sexual inclusiva para todas las personas, pues al final nos hagan mejores personas a todas. Pues por mi parte nada más, agradeceros, pero cierra Jesús. Yo me tengo que despedir, pero también quiere hablar esta compañera, pero yo me tengo que despedir porque tengo ahora una reunión que ya he demorado un rato y solo daros las gracias, de verdad, daros las gracias, Carlos, por hacerme esto muy fácil, Cristina, Carolina, Rocío, Alicia, por dar vuestra opinión, para que veamos que aparte de lo que tú decías, que qué carajo somos, sobre todo somos sujetos políticos, sujetos de derecho, sujetos con opinión, con posicionamientos respecto a nuestros cuerpos, respecto a nuestras sexualidades,
Y es verdad también que una idea que ha salido aquí sucintamente, que es verdad que la sexualidad es uno de los elementos más empoderadores que tiene el ser humano, más desinstitucionalizadores que tiene el ser humano. Con lo cual nos hemos tirado a la piscina desde el Gobierno, desde el Ministerio, desde esta Dirección General, para hacer una cuestión que se suele hacer más desde el activismo, pero esta dirección, que lleva por nombre Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son todos los derechos también estos, y no podríamos obviar, aprovechando la percha del orgullo, la oportunidad de abrir estos armarios que en muchos casos siguen cerrados, siguen negados, siguen privados, y bueno, que sean muchas más y que esto sea, bueno, pues la antesala de muchos más debates, pero sobre todo de mucho más respeto a lo que queremos ser, como tú decías, Carolina, a esa necesidad de transitar hacia la vida independiente, hacia la inclusión en la comunidad, lo que tú también decías, Alicia, sin educación inclusiva, pero no solo en lo sexual, sino en todo. O sea, es muy difícil que aprendan a ver otros cuerpos, otras realidades en las escuelas, no solo a verlas, sino a quererlas y a respetarlas. Con lo cual, también, o lo que tú comentabas, Rocío, sobre esos espacios de intimidad, de nuestra opinión, de nuestra decisión, de estar en momentos en soledad. Y tú, Cristina, que siempre aportas y siempre das tanta luz y tanta claridad a estas ideas, y que estés haciendo un trabajo excepcional con mujeres y niñas con discapacidad para que se reconozcan también en sí mismas y en sus sexualidades. Con lo cual, gracias de corazón. Le voy a dar también la palabra a esta compañera, porque no quiero que nadie se quede sin voz en este debate, y seguimos en contacto, que espero que sea muy frecuente. Y nada, que muchas gracias también a la Fundación 11, al Espacio por Talento, por cedernos esta nave espacial tan guay en la que hemos estado, y gracias también a los que nos veis por streaming, a los que os habéis acercado ya aquí, a pesar de la cumbre de la OTAN y a pesar de muchas dificultades. Espero que habíais estado a gusto, y nada, que te doy la palabra y yo ya me voy a la reunión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo María Jesús y quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal el piso tutelado? El piso tutelado, ¿qué tal es el piso tutelado? Ella está muy interesada en el tema de pisos tutelados. Muy interesada. Es fundamental, perdona, es que yo trabajo con ella, para todas las personas con discapacidad intelectual. Eso es un agujero ahí que hay, y además lo habéis descrito todo también, de cómo se les coarta, cómo se les dirige. Y ella siempre dice, yo quiero vivir en un piso tutelado, sola o con un chico. Con un chico. A ver, yo no puedo responder por eso, porque yo actualmente no vivo en un piso tutelado. O sea, yo hablo de las impresiones que me han dado otras personas, pero lo que sí que creo y es que el futuro de los pisos tutelados tiene que ser uno orientado a apoyos personalizados hacia cada persona, que no haya una limitación o vulneración de derechos, como decía antes, por excusas de no se puede. Todo se puede, pero hay que querer, hay que deconstruir, y sobre todo orientarlo a esa autonomía y a ese empoderamiento en el tema de tu propia sexualidad, porque al final todo esto pues son creencias que hay que deconstruir, y para eso estamos nosotras, para romper esas barreras, hablando de nuestra propia experiencia. Pues muchísimas gracias. Pues con esto damos por finalizado el acto, y ya lo dijo Jesús, lo digo yo, pues gracias a las 4 y gracias a las personas que habéis venido, a la 11 y a todo el que ha hecho posible esto. Venga, pues.